Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Somos Monterrey, el podcast oficial de la sede de la Copa del Mundo 2026. Mi nombre es Iván Pérez y en el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar del majestuoso Estadio Monterrey y para ello está aquí Alberto Molina, director de operaciones del Club de Fútbol Monterrey. ¿Cómo estás, Beto? Iván, muy bien. Bienvenido a casa. Gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos. Beto, ¿qué estabas haciendo por ahí de 1986? Sabemos que Monterrey ha sido una ciudad que ha recibido eventos deportivos, pero sin duda la Copa del Mundo de ese año, pues bueno, pasaron y otra vez vamos a tener Mundial. ¿Qué hacías por esos años, Beto? En el 86, pues seguramente estaba muy cerca de entrar a la primaria. Tenía 5 años. Y tengo muchos recuerdos de aquellos momentos. Específicamente, mis padres me criaron siempre dentro de un mundo del deporte, siendo el fútbol soccer el deporte principal que llevamos en casa en aquellos años. Y tengo algunos recuerdos de haber estado presente en el Estadio Tecnológico, en algún juego de Polonia. Ok. Mi abuelo tenía algunos vitalicios en aquel estadio y tuve el placer de haber estado por allá en aquellos juegos. Creo que son de los primeros recuerdos que tengo de mi vida. Y qué mejor que en el fútbol, ¿no? Beto, ayúdanos a entender a mucha gente que no es de Monterrey o inclusive que pues nos va a visitar el próximo año para la Copa del Mundo. ¿Por qué es tan especial o qué nos hace tan especial a Monterrey como sede, ¿no? Se habla sobre la pasión, sobre la identidad con los clubes, sobre una historia deportiva que no solo es fútbol, sino es fútbol americano, béisbol, otros deportes. ¿Cómo podrías explicarle a la gente que no es de este país, o inclusive que no es de la ciudad de Monterrey, por qué es tan especial esta plaza? ¿Qué hace tan especial a Nuevo León? Creo que el regiomontano somos catalogados como gente muy trabajadora. Gente que de una tierra árida, a veces sin agua, a veces sin campos para una agricultura, hemos hecho de esta ciudad un lugar donde le buscamos sacar a la tierra hasta lo que no tiene. Se caracteriza por ser gente, como te decía ahorita, muy trabajadora, muy apasionada en cada una de las cosas que vive y que hace día a día, y que el deporte ha llegado a nuestra ciudad y hemos nosotros cobijado el deporte con ese mismo ADN, de sentir esa pasión, de desvivirse por lo que uno ama. Y bueno, la llegada del fútbol a Monterrey en un lugar donde el béisbol en su momento era el deporte principal, sí. Vino a traer una alegría tremenda a esta ciudad. Y bueno, la pasión por la que la gente se desborda, creo que ha sido un legado que ha dejado los dueños de estos equipos como una recompensa, como algo donde la gente pueda venir a sacar todas sus emociones, todo ese esfuerzo que entre semana dejas en el trabajo, venir a dejar eso en este recinto, esta gran pasión por el deporte. Creo que ha sido de las mejores cosas que le ha podido suceder a Monterrey. Sin duda, una de las mejores cosas es este estadio donde estamos grabando este podcast, donde en poco más de un año se van a jugar 4 partidos de Copa del Mundo. Te tocó estar, pues cuando era esto, ya ahorita nos contarás más a detalle cómo era este terreno, ¿no? No era como lo estamos viendo ahora. Va a ser el tercer estadio mundialista en la ciudad, ¿no? Estuvo el TEC, el UNI. Cuéntanos un poquito sobre este proceso, digamos, el año cero. Digo, hoy se ve majestuoso y ya hablaremos de las renovaciones y de todo lo que se tiene que trabajar, porque no nada más es construirlo, es mantenerlo, ¿no? Que eso es lo más creo complicado, ya ahorita nos dirás. Pero este año cero, Beto, ¿cómo era todo esto antes de ser el gigante de acero? Mira, creo que las primeras pláticas que se empezaron a tener de la construcción de un nuevo estadio para la ciudad fueron por ahí del 2000. Yeah. Y fueron pláticas, fueron proyectos, seguramente buscar inversionistas en su momento, buscar los fondos necesarios. Y fue por ahí de septiembre del 2011 cuando se
se empieza la construcción en este lugar. A mí me tocó llegar a FEMSA, a la construcción del estadio, en febrero del 2012, donde esto no había absolutamente nada. Era un terreno que había estado pues abandonado por muchos años. Sí. Y bueno, fue algo majestuoso el poder, incluso difícil de imaginar la grandeza de este lugar, lo que iba a suceder al paso del tiempo. Y como te digo, me tocó llegar, verlo, avanzar en la construcción. Estuve prácticamente los 4 años del proyecto metido en cada uno de los rincones, con los grandes retos que esto representó, teniendo en mente siempre, ahorita que te platicaba de ese orgullo regiomontano, teniendo en la cabeza de cómo a las empresas, primero regiomontanas, podíamos darle esa prioridad de participar en la construcción, tratando de dejar no solamente un legado, sino generar un valor a quienes durante tanto tiempo le han dado al club tantas cosas buenas, a la sociedad que tanto le ha dado a este club. Priorizamos mucho ese tema de tener esas empresas regiomontanas, después buscar empresas mexicanas, y si en algún momento no encontrábamos algo en México, entonces sí abrirnos al mundo y traernos pues algunas tecnologías que a lo mejor aquí no encontramos en su momento, o algunas opciones, por ejemplo, esta cubierta del estadio que la trajimos desde Inglaterra, porque el proveedor que hizo la cubierta solamente él tenía esta máquina patentada para poder rolar el aluminio de ciertas maneras, que lo vimos implementado en el aeropuerto de Barajas de Madrid, sí, que nos gustó y desde allá lo trajimos, ¿no? Entonces creo que ha sido parte de ese legado que hemos traído para acá, para Monterrey. Y los beneficios que también tiene un inmueble deportivo, además de lo emocional que es venir a ver a tu equipo, apoyar, pues obviamente se va a venir visitantes de muchas partes del mundo, dependiendo de lo que ocurre en el sorteo, pero todos los beneficios alrededor, la generación de empleos, cómo el deporte, y en este caso un inmueble deportivo, se ha convertido también en una aportación social, económica, ¿no, Beto? Cuéntanos un poco, tú que lo vives pues prácticamente cada 15 días con el Club de Fútbol Monterrey, ¿cómo es este impulso a la comunidad tener un estadio? Claro, mira, pues te platico un poco desde la historia de la construcción también. El estadio, en los 4 años que estuvo en su proceso de construcción, generó más de 10,000 empleos aquí en la comunidad de Monterrey, empleos locales. Y bien, una vez aperturado el estadio, ya no son cada 15 días, ya son cada semana, claro, porque ahora que se incorpora también la categoría femenil y un montón de eventos que también hemos empezado a hacer extra fútbol, estará dejando aproximadamente cerca de 2,500 colaboradores semana tras semana que albergan este estadio, que hacen que esto cobre vida, porque hoy lo ves y vemos un estadio en Santa Paz. Sí. Entonces el caos de ese fin de semana, y digo un caos por el rush que tiene todo este movimiento, es un lugar donde existe una paz tremenda entre semana, pero que más de 2,500 personas hacen que cobre vida para poderle dar a las 50,000 personas que nos visitan ahora sí cada fin de semana una alegría, una experiencia, una satisfacción y un orgullo de pertenencia, de sentirse parte de este lugar y de saberse que son quienes les dan esa vida a este bonito edificio. El tema, por supuesto, de los retos que tiene mantener uno de los estadios más modernos e importantes de América Latina que hoy día existen. ¿Cuáles son estos retos en la operación? Porque no es nada más que ya llegues y abras las puertas y órale, pásenle, ¿no? Encuentre su lugar, ahí está su boleto, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre los retos de la operación, Beto, de un inmueble de esta magnitud. Fíjate que eso es bien interesante porque cuando el estadio se inaugura en el 2015, nosotros veníamos de estar, pues no recuerdo si 30 o 40 años en el Tecnológico de Monterrey, en donde nosotros llegábamos y le decíamos al Tecnológico de Monterrey, en otras palabras, ya llegué, enciéndeme las luces y córtame el pasto, porque vamos a jugar. El club venía de ser una organización de 30, 40, 50 colaboradores, y cuando llegamos aquí, el gran reto fue eso, el establecer procesos,
porque nosotros en sí no sabíamos operar un estadio. El TEC de Monterrey era quien lo hacía, y si bien nosotros teníamos un esquema de alimentos y bebidas, la organización de los acomodadores, de la gente que tenía el control de accesos, pues no había un tema del mantenimiento de la infraestructura, no existía la tecnología que hoy tiene este estadio, y eso nos llevó no solamente al buscar establecer procesos de operación y mantenimiento para asegurar tener unas instalaciones perfectas, sino también un presupuesto que se extendió tremendamente. Hoy, para poder mantener este estadio en condiciones óptimas, debemos estar gastando más de 120 millones de pesos anuales para que esto pueda tener las mejores condiciones y poder alargar su vida. Beto, ¿qué hay? A ver, lo voy a decir de una manera muy, muy burda, pero también para que podamos explicarlo de la mejor manera. Es 3 cosas que a lo mejor no se ven en la operación y que dices, es que esto pasa aquí. Cada partido, cada evento, inclusive cuando no está, esto sucede. Apretamos este botón, por decirlo de alguna manera, y hacemos esto. Está pasando. O sea, cosas que a lo mejor la gente no sepa en la operación, en el día a día, en los procesos, y que sería interesante compartirlo con los aficionados. Uy, mira, 3 cosas creo que sería muy difícil poder priorizar o indicar 3 cosas puntuales. Pero O nuestro las que estadio, veas, sí. A lo que voy es que nuestro estadio no se trata de llegar y prender luces y ponerle play al playlist para darle ambiente. Hay un trabajo de que si el sábado tenemos un encuentro, nuestra preparación empieza prácticamente desde el miércoles previo. Y empezamos nosotros a establecer un minuto a minuto de todas las cosas que deben de suceder. Por ejemplo, te puedo decir que desde el miércoles o jueves, tú puedes estar en el estadio con el estadio vacío y con música por todos lados, porque empiezan las pruebas de sonido que tienes que tener para garantizar que el audio exista. Las pruebas en cada parche de nodos de red para que pueda existir la conectividad que necesita las cabinas de transmisión, las compañías de broadcast que vienen a transmitir con nosotros, las pruebas de hermeticidad de las líneas de gas para que pueda ser un área segura para cocinar los alimentos que la gente va a recibir. Se establece un minuto a minuto que el día del juego no empieza cuando abres puertas y termina una hora después del silbatazo. Hay un minuto a minuto desde 48 horas antes y que culmina cerca de 18 horas después hasta poder entregar el estadio completamente limpio para poder recibir el siguiente juego a las 24 horas siguientes. Entonces hay un montón y sin fin de cosas que suceden que mencionar 3 serían muy complejas. Beto, hace unos meses el Club de Fútbol Monterrey comunicó que el estadio había recibido la certificación LEED de operación. También lo tuvieron de construcción. ¿Por qué son importantes estos? O sea, al final lo presumían y creo que de entrada muy pocos estadios lo tienen en América Latina, o muy pocos en América Latina no. Pero ¿por qué es importante tener estas certificaciones? ¿Cómo podemos hacer entender, explicar esa relevancia de tener esas placas y esas certificaciones, más allá del título, pues? Bien, antes de eso me gustaría quise explicar un poco más a detalle qué es la certificación LEED, porque hay mucha gente que probablemente nos pueda escuchar o ver claro. y no entender a detalle. La certificación LEED es, en resumidas cuentas, el poder construir un estadio o un edificio con equipos que sean eficientes, que sean amigables también con el medio ambiente y que las emisiones que estos produzcan sean lo más reducidas posibles. Entonces, bien como tú lo comentas, nuestro estadio desde su concepción tomó la decisión de construir un estadio con estas características por el compromiso que tenemos con la comunidad y con la sociedad que tanto le ha dado al club y a FEMSA, al paso al club ya cerca de los 80 años y a FEMSA de los 130 y tantos años que tiene de haberse fundado. Sin más con esto, viene el Mundial y si bien uno de los requisitos de la FIFA fue
que cada estadio que fuera a recibir la Copa del Mundo pudiera tener, ya no en su construcción, sino también en su gestión diaria, en su mantenimiento y en su operación, modelos y procesos que pudieran ser eficientes, que pudieran tener una reducción de emisiones en cada una de las cosas que hacemos. Nos vimos obligados a hacerlo, pero también esto nos ayudó a que en nuestra estrategia de responsabilidad social se sumara la estrategia de sostenibilidad, de poder dejar una muestra y una prueba tangible del compromiso que el club tiene en temas de sostenibilidad para dejar un mundo mejor y para dejar o lo que pudiera ser en algún momento una carga a nuestros vecinos, que el estadio sea una carga, que realmente pudiéramos sembrar un valor social, que tuvieras algo en el estadio que te produjera ese valor como vecino. Incluso pues está la certificación LEED, pero lo platicaremos también un poquito más adelante. Hay un parque que construimos también en los cuales somos los responsables de mantenerlo durante los próximos 60 años. Creo que eso es un poco de este modelo y el compromiso que estamos dejando. Una de las remodelaciones también grandes que vamos a hacer es la generación de un lounge VVIP. Es very, very important people. En el cual también, a pesar de ser una pequeña adecuación, digo una pequeña adecuación de cerca de 60 millones de pesos, tomamos la decisión de que eso también tuviera una certificación LEED en materias de construcción. Yeah. Es parte de ese compromiso de dejar algo ya súper asentado, que es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad y no solamente que sea un checklist en parte de las cosas que se requieren para un mundial. Beto, ya vamos a entrar ahorita al tema de lo que es trabajar con FIFA, pero sí me gustaría retomar este concepto que habla sobre la sostenibilidad y todo lo que genera el estadio alrededor. En algún otro momento tuve la posibilidad de platicar contigo y sé todo lo que están haciendo alrededor del estadio, obviamente el mantenimiento del Parque Río de la Silla. Cuéntanos un poco de esa estrategia que también es parte del legado que se deja para la Copa del Mundo. Cuéntanos un poquito de esa estrategia. Bien, pues mira, creo que en estos temas siempre FEMSA ha tenido como parte de su estrategia el generar un valor social dentro de las áreas o de los lugares donde participa. Una de las pruebas que está por ahí o de lo que el club aporta es que cuando se nos dio el permiso para edificar este recinto en este espacio, también nosotros tomamos la acción de restaurar lo que era el Parque La Pastora, que está aquí a 300 metros de donde estamos nosotros, convirtiéndolo ahora en el gran Parque Ecológico Río La Silla. Es un parque que estuvo abandonado por más de 18 años, un pulmón natural que tiene cerca de 17 hectáreas, tiene más de 10,000 árboles regionales, que por ahí pasa el único río vivo de Monterrey y que hoy le dimos ese reacondicionamiento. Desde el 2015 lo opera. Te quiero contar que este año que acaba de pasar, el 2024, hicimos el corte y fue el año más visitado por la gente. Es un parque público que no tiene ningún costo. Y vinieron más de 300,000 personas, 300,000 visitantes que disfrutaron de un pulmón con áreas completamente naturales, donde lo rehabilitamos con equipos para hacer ejercicio, con andadores para poder caminar, en donde las bicicletas, por ejemplo, que utilizamos en las pretemporadas, hoy se ponen a disposición en el parque, a que sin ningún costo, con tu credencial de lector, yo te presto la bicicleta, la puedes utilizar el tiempo que tú quieras. La gente lo disfruta muchísimo. Y ese pulmón natural para nosotros está el compromiso de mantenerlo durante 60 años. Adicional a eso, hicimos la construcción de un par de andadores por 13 kilómetros de longitud del río La Silla, que atraviesa prácticamente todo Guadalupe, en donde también la gente de Guadalupe y de otros municipios, pero principalmente la gente de Guadalupe, que son los vecinos,
pueden venir a caminar al lecho del río, vienen a hacer sus picnics, tienen también áreas para hacer ejercicio. Realmente ha sido algo que el club lo tiene muy claro. Y sin duda, este tipo de cosas que están alrededor, o más bien que integran el estadio, serán algo en donde todos los visitantes del mundo que puedan venir a Monterrey van a poder disfrutar. Y ahora también el gobierno del estado, también entre el parque y el estadio, está construyendo el Parque del Agua, lo cual también será una parte integral a este entorno que tiene el estadio y que podrá generar un legado todavía posterior al Mundial. Creo que es de las cosas sostenibles y de legado que el Mundial va a traer a Monterrey, porque no solamente es fútbol. El fútbol es un pretexto, una excusa para sembrar algo. Bueno, para decirle a todos los que nos están viendo y escuchando, también comentar que tanto cariño le ponen que hasta monitorean a los árboles, ¿no? Tienen un software para monitorear, o sea, creo que, digo, todo lo que nos explica está maravilloso, pero también el decir, estamos tan comprometidos que monitoreamos los árboles, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos en nuestro estadio tenemos cerca de 2,100 árboles nativos, para que también su costo de mantenimiento, y no me refiero a lo financiero, sino en el tema del consumo de agua y de otras cosas, pues fuera lo más eficiente posible. Tenemos 2,000 por aquí en el estadio, tenemos en el barrial cerca de 1,000 árboles también, y en el parque pues otros 10,000 que te decía ahorita, y cada uno de ellos es monitoreado desde hace 4 o 5 años en su comportamiento año tras año, en su medición del tamaño de la copa, de cuánto ha logrado desarrollarse en su tallo, en su tronco, el compromiso también de que cada uno de estos árboles dentro del estadio es regado con agua tratada. Nada es regado con agua potable, del consumo humano. Es completamente tratada. Nosotros tenemos que tener también el compromiso de mantener el 30% de nuestro polígono bajo áreas verdes, lo cual ha hecho que esto también le dé, aparte de cuidar el ambiente, pues de dar una belleza natural a nuestro estadio. Beto, ¿cómo ha sido trabajar con FIFA y estos retos? Sabemos que por tu experiencia estuviste en Qatar 2022, ¿no? Fue un sitio atípico en Copas del Mundo porque en una ciudad muy pequeña había un montón de estadios, ¿no? Estaban muy, muy cerca, pero bueno, estuviste ahí, has estado en otros estadios en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia de trabajar con FIFA, los aprendizajes, un poco para que la gente que nos está viendo diga, ok, así es como se va preparando una Copa del Mundo. Correcto. Ahorita que mencionaste Qatar, me gustaría, sí, iniciar con esa parte de Qatar. Sí. FIFA nos dio la oportunidad de ir a un programa de observadores. Okay. Ya cuando nuestra sede en Monterrey estaba definida que iba a recibir la Copa del Mundo. Que también es cierto que no fue un proceso de la noche a la mañana, fue un proceso que empezó por ahí del 2017. Sí. Y una vez definida esta sede, tuvimos la oportunidad de estar en Qatar una semana, conociendo un poco de lo mucho que tenía que ofrecer ese mundial. Un mundial completamente diferente. Venían del del mundial con la mayor extensión territorial, que venían de Rusia. Sí, de Rusia. A irse a Qatar, que no recuerdo en kilómetros cuántos son, pero en la comparativa es un país del tamaño del estado de Querétaro. Sí. En donde operabas en 8 o 9 estadios, podías asistir por los horarios y por la cercanía a 3 diferentes estadios en un mismo día. También Qatar, con todo el dinero del mundo. Qatar fue un lugar completamente atípico, porque te ibas a encontrar cosas que difícilmente te puedes encontrar en otros lugares del mundo, por su economía, por su geografía y por las condiciones también del mundial. El haber trabajado con FIFA o estar trabajando con FIFA ha sido una experiencia increíble. El trabajar con el eje rector o el organismo rector mundial del fútbol ha venido a dejarnos una serie de aprendizajes de cómo el fútbol puede tener procesos, cómo se puede institucionalizar,
decimos que el fútbol pues es un deporte y es una industria muy, muy atípica a cualquier otra industria, en el caso de FEMSA, de envasar refrescos o de abrir tiendas o farmacias, que esta empresa tiene tatuado procesos por 130 años. Sí. Entonces el venir y entender a través de este eje de FIFA que sí se puede establecer procesos, que el fútbol es una excusa para dejar legados en donde estás. La gente de FIFA ha sido extremadamente profesional, súper abierta, también muy entendida que si bien han generado una historia a través de los diferentes mundiales, cada mundial tiene su particularidad y que si bien no podemos tomar de referencia a Qatar en algunas cosas, hay muchas cosas que podemos tomar referencias. Creo que ha sido una experiencia increíble de otro planeta. Y también decirle, ¿no? No es como decir, aquí ya abran, como decíamos, las puertas y ya está el mundial, sino hay muchas reuniones de trabajo, visitas, o sea, todo ese trabajo que no se ve, que es coloquialmente se dice arrastrar el lápiz, ¿no? Y donde has estado involucrado. Cuéntanos un poquito sobre todo ese camino que no se ve y que a lo mejor de repente en nuestras redes subimos en LinkedIn o en fotos, en Instagram, pero es un trabajo... Sí. Lleva su tiempo y sus complicaciones. Claro, justo creo que del 2020 al 2022 fue una fase en donde conocimos a un FIFA muy diferente al que conocemos. Okay. En aquel entonces, pues era un tema de ser los candidatos de la ciudad, de no tener nada confirmado, más que un país como México confirmado, pero sin las sedes como tal. Y era mucho el estar mostrando el por qué Monterrey sí. Y no solamente un tema de estadio, sino también creo que un tema de ciudad. Sí. Antes de la llegada incluso de Alejandro Hughes, me tocó a mí jugar ese rol. Sí. Y era mostrarle a la ciudad, demostrarle a FIFA por qué Monterrey, por qué su pasión, por qué la cultura de Monterrey debía ser llevada al mundo. Y sí, vinieron los ejecutivos el primer nivel de directores de FIFA en un aspecto muy diferente al que hoy vienen, en un aspecto de quererlos convencer de por qué. Después de esos 2 años, en el 2022, cuando se toma la decisión que Monterrey estará participando o será host de esta Copa del Mundo, entra ya todo el equipo que va a operar el Mundial del 2026. Y entonces entran 64 áreas funcionales de FIFA. Nada más. Nada más 64. Y el gran reto para nosotros fue empezar a construir un equipo que atendiera esas 64 áreas funcionales porque el club no deja de operar, el estadio no deja de operar. Entonces se viene una carga tremenda y tuvimos que ser muy inteligentes de cómo empezar a armar este equipo para poder atender de una manera eficiente, pero también muy eficaz a esas 64 áreas funcionales. Y han empezado a llegar poco a poco temas, primero desde boleteras o el equipo de ticketing de FIFA, el equipo de hospitalidad, el entender que FIFA atiende diferentes grupos de interés muy diferente como lo hacemos en los estadios de las diferentes ligas. No me refiero solamente a México, pero conocer que van a venir jefes de estado y que hay un segmento que atender con ciertas características. Y no porque sean más o menos, sino que ocupan un esquema de seguridad diferente, un esquema de movilidad diferente. Viene gente de diferentes partes del mundo, vienen deportistas, vienen talentos artísticos, viene prensa a nivel internacional. Entonces, esa parte también de entender esa parte de hospitalidad, pues ha sido un gran reto. El empezar a entender que si bien nuestro estadio es de los más modernos que hay en América Latina, necesita adecuaciones porque este mundo cambiante pues tiene otros tipos de necesidades. Las necesidades digitales del 2022 a las que se tendrán en el 2026 son completamente diferentes, van evolucionando. Entonces todo el tema de tecnología, lo que hay que hacer de cambios en infraestructura, en el cambio de una cancha que tenemos que realizar, ha sido todo un gran reto y sí, cada vez se van incrementando más. Para prueba es que en este mes de marzo prácticamente durante todo el mes tuvimos visitas de FIFA entre semana y durante los juegos, día a día de las diferentes áreas funcionales. Y ha sido magnífico trabajar con ellos. Hemos aprendido mucho y no necesitamos esperar hasta el 2026
para poder implementar muchas de las cosas que ellos están trayendo para acá. Ya. Hablemos un poco de lo que va a ocurrir en el estadio, los cambios que ahora van a suceder, cambio de cancha. Me gustaría comenzar justo por el terreno de juego. ¿Qué se va a hacer ahí? Y luego podemos a lo mejor hacer las explicaciones sobre el palco VVIP, lo que va a ocurrir en zonas de prensa, ¿no? En todo lo que se va a hacer. Pero la cancha, que es como el templo donde se van a tener los 4 partidos, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Qué va a pasar pues ya en este año? Sí, mira, las canchas son los corazones de los estadios. Claro. Entonces, FIFA, a raíz de los mundiales de Rusia, se ha enfocado mucho en el comportamiento de las canchas, por lo cual desde el 2018 ha implementado como requisito el contar con canchas que tengan un sistema de ventilación y se llama vacuum ventilation, de generaciones de vacíos, de absorción de agua y también de inyectar aire. Este es un sistema que tiene una forma de serpentín, como aquellas casas que están en lugares muy fríos y que se preparan abajo de las casas con un sistema de calefacción a través de unas tuberías en forma de serpentín. Es algo muy similar a lo que vamos a instalar por acá. Vamos a levantar toda nuestra cancha cerca de 60 o 70 centímetros. Ok. Vamos a instalar este sistema de drenaje en forma de serpentín. Después vamos a instalar un perfil de cancha en arena. Muchos podemos pensar que las canchas de fútbol es tierra y semilla. Bueno, esto se hace con arena sílica o la arena de mar. Ok. Y después se le pone por encima un tapete de pasto natural. Okay. Que ese ya lo estamos trabajando desde el año pasado en un vivero aquí en Nuevo León. Okay. Ya está prácticamente listo. ¿Desde hace un año? Desde hace un año lo estamos trabajando porque el pasto, al ser un elemento vivo, pues necesita una época de calor, una época de frío, ocupa sol, ocupa ciertas temperaturas para acoplarse y desarrollarse. Este es un tapete que tiene 2 pulgadas de espesor, hecho sobre arena, la cual esta arena también tiene análisis de laboratorio para las compatibilidades, que su granulometría sea la correcta para que el agua pueda drenar de manera correcta. ¿Esa de dónde traen esa arena? Esa arena la traemos de Veracruz. Okay. Entonces, la arena que ahorita estamos recibiendo aquí en el estadio, que ahorita si escuchan algunos ruidos en el podcast es porque están algunos camiones llegando, porque vienen 7,000 toneladas de arena. Y tenemos que recibirlas también desde hace un mes, poco a poco, para que para la fecha que vamos a arrancar estemos listos. Okay. Esa arena tiene que ser compatible con la misma que tenemos en el vivero. Y bueno, una vez instalado este tapete, vendrá una inyección de fibras sintéticas para generar un pasto híbrido como el que tenemos actualmente. Sí. Y este sistema de ventilación se va a conectar a una máquina que tiene la capacidad de que si viene una tormenta, se puede encender si viene una tormenta y por gravedad estas tuberías no pueden extraer de una manera rápida el agua, tú enciendes esta tubería o esta máquina y empieza a absorber el agua en exceso. De manera que no importa que esté la tormenta, tú vas a contar con una cancha completamente en unas grandes condiciones para poder desarrollar el fútbol. Igual cuando sea un día muy caliente, tú puedes inyectar por ahí aire frío para darle a las raíces en el subsuelo 3 o 4 grados de temperatura más o menos, porque también puedes inyectar calor, que dices tú, oye, 3 o 4 grados, para la planta es un montón. Y eso puede ayudar a que la planta tenga un mejor desarrollo, no importa las condiciones climáticas que tengas en Monterrey. El resto de modificaciones que va a ver la gente en unos meses, el próximo año, ¿de qué va? Porque no es solo la cancha, sino hay más cosas. Justo, no solamente la cancha, sino también como uno de los requisitos que FIFA nos pone o que trata para atender a un grupo de interés que ellos tienen, sí, es la generación de un lounge VVIP, donde vienen los jefes de estado,
donde vienen presidentes de federaciones de fútbol, algunas leyendas FIFA, el mismo presidente o directivos de FIFA, y será en el lado poniente, en el nivel de suites 1, vamos a tomar las 6 suites centrales y las vamos a generar en una macro suite. Okay. Esa macro suite también tiene que arrancar justo con este plan de trabajo de la cancha, de manera simultánea, para afectar lo menos posible a los suitavientes que nosotros claro. tenemos aquí en el Estadio Monterrey. Este trabajo sí va a ser un poco más extenso porque finalizará su adecuación en octubre del 2025 y el suitaviente de esas 6 suites nos ha apoyado para vivir de octubre del 2025 hasta la finalización de la Copa del Mundo en el 2026 en una macro suite, estas 6 suites juntas. Okay. Una vez que eso termine, el Mundial, tenemos que venir al proceso de conversión, a aprovechar los acabados y las adecuaciones que se hicieron en esta macro suite, a tropicalizarlas y volver a esa privacidad de esas 6 suites nuevamente. Entonces es un proceso que no solamente termina en el Mundial, sino que posterior al Mundial tendremos que tener otros 2 o 3 meses para volver a la normalidad con un legado que le dejaremos a esas zonas. Y por último, pues está también el tema del acondicionamiento de las zonas de prensa. Dentro de estos diálogos que hemos tenido con FIFA, hemos visto la posibilidad de aprovechar las tendencias y los hábitos de consumo que ahora las plataformas digitales nos han traído. Ahora ya la prensa ya no llega con esas cámaras tan grandes que solían llegar. Ahora ya a través de un dispositivo móvil, un teléfono celular, haces transmisiones en vivo desde cualquier parte del mundo. Y eso ha ayudado a quizá que los requisitos que teníamos para tener una zona de prensa tan extensa se pueda mantener con lo que tenemos. Sin embargo, esto te estoy hablando del interior de la zona de prensa, donde hacen su levantamiento de información y donde son las conferencias y entrevistas. Ok. Para lo que es... Eso se queda igual. Eso se queda prácticamente igual. Algunas pequeñas adecuaciones que no vale la pena entrar a profundidad con eso. Donde sí hay un poco de modificaciones más agresivas es en el nivel de las butacas. En donde, tribuna, digamos. En tribuna. Actualmente nuestra tribuna tiene la zona de prensa en la parte baja y para el Mundial tendremos que preparar 4 secciones en la zona poniente, en donde serán prácticamente 2,000 butacas las que habrá que remover para que esas butacas las movamos a la zona donde está el grupo de animación ahorita actualmente en la parte alta, en una de las cabeceras, y que ahí FIFA pueda llegar a montar estos escritorios para la prensa internacional. Esto empezará a suceder un mes antes de la Copa del Mundo. FIFA llega a nuestro estadio en 2 fases. Llega en un periodo de no exclusividad, que son 90 días antes del primer juego en Monterrey. Si el juego aquí es el 14 de junio. Es mayo, abril, en marzo. Ellos están llegando el 14 de marzo en un periodo de no exclusividad, donde vienen a hacer algunas adecuaciones, pero trabajamos en colaboración con ellos. Y 30 días previos al Mundial, que es el 14 de mayo, ellos toman el periodo de exclusividad, en donde nosotros entregamos nuestro estadio listo para que ellos puedan venir a hacer las adecuaciones que no son legacy, que no son legado, sino le llaman las temporales o las de overlay, que se utilizan específicamente para la Copa del Mundo. Como esa parte de prensa. De prensa, y como también van a suceder en los estacionamientos, la zona de activación de marcas, o las zonas de hospitalidad, o le llaman el broadcast compound, que es el campamento donde va a estar la zona de prensa, la zona de medios, la zona de voluntarios, el equipo de logística. Esta parte de equipamiento temporal lo viene a instalar FIFA durante esos 30 días de periodo de exclusividad. Beto, para terminar, ¿cómo te gustaría, y esto es más de sensaciones, cómo te gustaría sentirte cuando termine esta Copa del Mundo? El decir, yo estuve aquí y yo fui parte de la organización de una Copa del Mundo. ¿Cuáles son estas expectativas que tienes, más allá del trabajo que obviamente
va a ser fundamental, pero hay algo con el que nos vamos a quedar siempre, ¿no? Son nuestras vivencias para toda la vida y que se lo vas a comentar a tus hijos en 20 años o a tus amigos. ¿Cómo te gustaría sentirte? Bien, fíjate que desde la selección de mi carrera profesional, sí, siempre fui un fanático de la construcción. Soy constructor desde hace muchos años. Lo he dejado de ejercer un poco por la naturaleza de mi trabajo ahora, sí, pero siempre me ha apasionado la construcción y creo que desde la parte de mucho sentimiento, mi abuelo fue partícipe de la construcción del Estadio Tecnológico. Creo que de él, de mi abuelo Rubén, mi abuelo materno, viene esta curiosidad o esta inquietud de desarrollarme la construcción. Y siempre dije que cuando yo escogiera mi carrera, iba a ser algo donde yo pudiera dejar algo tangible para el momento que yo no esté en este mundo. Mis hijos, si un día voy a tener nietos, mis nietos puedan pararse en algún lugar, tocar, o sea, tener un legado tangible que digan, mi papá fue parte de esto y estuvo aquí. Eso fue por algo que decidí mi carrera. Sin buscarlo, llegó la oportunidad de construir este estadio. Y entonces se une a ese legado familiar de haber participado en 2 recintos, los 2 de Monterrey. Los 2 mundialistas. Los 2 mundialistas. Y entonces para mí es algo increíble, primero, que el estadio, yo haya podido ser parte de una construcción, haber dejado un granito de arena en eso. Después, sin buscarlo, ser parte de esas personas que le dan vida a ese lugar de concreto y de acero que se quedó ahí. Y después también, sin buscarlo, dejar ese legado de haber participado en la organización de un mundial. Creo que se cumple un sueño que empezó muy pequeño, de dejarle algo a mis hijos, que ellos pudieran tocarlo y decir, aquí estuvo papá. Que pase a ser recordado que ahora cada mundial que sucedan, que en cualquier parte del mundo que ellos estén, no necesariamente tengan que venir a un estadio para decir que estuvo papá, sino decir, vi en un mundial y recuerdo que papá estuvo ahí. Eso es de la parte muy sentimental y creo que de manera personal, eso es lo que más me deja, más el legado hacia mi familia, lo que yo pueda dejar para este mundo. Beto, te agradezco mucho este tiempo y este espacio y muchas felicidades por contribuir a algo que va a quedar en la memoria no solo de los regiomontanos, sino del país. Muchísimas gracias, Beto. Iván, gracias a ti por la invitación. Aquí es tu casa y esperamos que sea el primero de muchos. Gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias a ti que nos ves, que nos escuchas. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.